ese caso, bueno, no sé, pónganlo en el chat y vemos cómo nos arreglamos. Es la primera vez que hacemos un streaming de tanta gente en vivo. Me llegan acá gente que sigue entrando. Y bueno, en esta oportunidad decidimos invitar a Nicolás Segal. Nicolás, muchísimas gracias por venir, que va a estar exponiendo y también abriendo la discusión para que todas y todos participen, hagan preguntas y bueno, y vayamos trabajando la coyuntura actual. Este, Nicolás es economista del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, también es docente de cuentas nacionales en la facultad. Así que bueno, es un gusto tenerte acá presente. Muchas gracias por haber venido a este encuentro virtual y por bueno, también someterte a esta modalidad que es un poco novedosa. ¿Cómo Bien, estás? esperemos que funcione por ahora. Por ahora viene bien, ¿no? Creo que todavía no se trabó ni nada. Buenísimo. Así que bueno, solo comentar ahora y después ya abrimos que vamos a estar haciendo un ciclo de charlas y de discusiones para abrir el debate en este momento tan particular. Los viernes a las 7 de la tarde, creo que por esta plataforma, si sigue dando resultados como está dando hoy. Así que bueno, están todos y todas más que invitadas a participar de los encuentros que vayamos haciendo, que no es más que, bueno, continuar un poco con lo que veníamos haciendo en la facultad, pero bueno, en este momento en el que no podemos ir, no queremos dejar de formarnos, sino todo lo contrario, creo que es más importante que nunca dar estas discusiones como las que vamos a dar hoy junto con Nicolás, así que bueno, eso están invitados. Bueno, ¿cómo estás, Nicolás? ¿Todo bien? Bien, dentro de lo que se puede, en este Yo contexto. creo que se puede. Sí, 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 sí. No vengo a traer buenas noticias. ¿Buenas o malas? No vengo a traer buenas. No, bueno, vamos a por lo menos parar la pelota y problematizarlo, ya es mejor que angustiarse viendo la tele las 24 horas del día en casa. Y no, y una propuesta adicional, si les parece, es la de, bueno, poner en el chat las preguntas, no necesariamente las preguntas, o decir, yo tengo una pregunta, digamos, y lo vamos moderando para la parte de las preguntas, porque somos 44 eh, participantes y probablemente haya más, entonces tal vez si todos preguntamos al mismo tiempo se vuelve medio un caos. Este, Ahí dice un poco más fuerte, ¿Me por quieren que favor. hable mejor de ahí? ¿Se escucha? ¿Se habla así? Bien. Buenísimo. Comparto mi pantalla, entonces. A ver. ¿Se ve ahí el compartido? Bien. Bueno, arranco entonces. Yo ahora no los escucho, así que cualquier cosa lo ponen en el chat. Y nada, habíamos pensado, como propuesta de los compañeros y compañeras de la agrupación, hablar por una parte de la coyuntura económica y también de la situación de la deuda. ¿Quieres salir? Así que la idea es por ahí dividir en dos bloques, porque yo no los estoy pudiendo ver sus reacciones y demás, entonces por ahí podemos hacer una primera parte, un primer bloque de coyuntura, impacto de la crisis de coronavirus, y ahí abrir una ronda de preguntas, las que ustedes vayan dejando en el chat, las que hablamos después, y después pasamos a discutir la parte de negociación de la deuda, cómo está la situación de la deuda soberana, y hacemos un segundo bloque, así lo hacemos en partes más cortitas, si les parece bien. Bien. Entonces, la economía argentina frente a la crisis del coronavirus.
Un tema, digamos, a considerar, no es la primera crisis económica que conocemos, no es la primera crisis global que conocemos, pero es una crisis que tiene características bastante particulares. ¿Sí? Es una crisis, al menos por cómo se viene desplegando, que no tiene precedentes o puntos de comparación tan directos. ¿Cómo se fue dando la crisis? ¿Cuál es la secuencia que encontramos? Bueno, en algún punto hubo una discusión entre quienes decían esta es una crisis, sobre todo, que viene por el lado de la oferta, es una crisis que viene por el lado de la demanda. Lo que podemos ver es que hay dos tipos de shocks. Shocks tanto de oferta como shocks de demanda. Por el lado de los shocks de oferta, digamos, el shock inicial fue cuando se desata la pandemia de coronavirus en China, una disrupción en las cadenas de valor. China, como gran productor mundial, como fábrica del mundo, al cerrar sus fábricas, sobre todo en la región de Hubei, particularmente una región industrial muy interconectada con la economía global, empieza a generar disrupción en las cadenas globales de valor, es decir, en el ciclo de producción que utiliza insumos de distintos países para formar el producto final, y a su vez se empieza a desplegar, un poco como consecuencia de eso, y a su vez también por otros efectos más vinculados a la negociación de los países petroleros, empieza a haber un proceso de caída en los precios de los commodities, especialmente del petróleo. En las últimas horas esto se está revertiendo, digamos, parcialmente. El petróleo cayó casi un 60% en los primeros días, ayer y hoy una pequeña reversión, pero aún así la caída fue muy fuerte. Y a su vez eso generó, esos shocks iniciales de oferta generan también una reversión en los flujos que estaban localizados en las economías emergentes, en acciones y sobre todo en bonos, que volvieron a los países centrales, ¿no? En el proceso que se conoce como vuelo hacia la calidad, ¿no? Los inversores buscan activos más seguros y eso empieza a generar una serie de disrupciones. Pero el shock principal, el shock de oferta principal es el apagón en el resto de las economías, cuando la crisis, la pandemia empieza a contagiarse hacia Europa y después hacia las Américas, hacia el resto del mundo. Pero por otra parte, esto también desencadena shocks de demanda, al principio casi simultáneos, por la propia caída mundial de las importaciones que se empieza a generar, la propia revaluación de las perspectivas de inversión, los animal spirits, empiezan a ir un poco hacia abajo, el apetito inversor, la idea de cuánto se va a vender en el año, cuánto se va a vender en el futuro, es un driver importante de los planes de inversión. En China empieza a generar disrupciones en las cadenas de valor y empieza a hablarse de una caída de la demanda mundial. Bueno, eso empezó a pegar en los cálculos de inversión, pero sobre todo la caída fuerte está vinculada a la pérdida de empleo e ingresos que genera el apagón en la economía mundial. Y a su vez eso genera efectos de segunda vuelta, como la caída del consumo, como el quiebre de la cadena de pagos y demás. Entonces tenemos este tipo de crisis, tanto de oferta como de demanda. ¿Por qué en particular es diferente? Bueno, por una parte tenemos una economía global mucho más interconectada. Si vemos, acá lo que estamos viendo es una matriz insumo-producto entre países. En las filas ¿no? Tenemos las compras que cada país hace, y en las columnas las ventas. Y esto lo que nos indica es, sumado tanto a las compras directas como indirectas que hacen los países entre sí, cuál es su interconexión productiva, ¿no? Cuáles son las compras de insumos industriales intermedios que utilizan para la producción. Lo que vemos es que la columna de China, que es donde se origina la crisis, tiene valores muy altos, ¿no? Estos son porcentajes de participación, y vemos que China, por ejemplo, participa en el 14% de las compras que realiza México, pero sobre todo participa de manera muy fuerte en todo el sudeste asiático, ¿no? El sudeste asiático tiene un alto grado de conexión entre sí, e incluso lo que podemos ver es que no solo China, por ejemplo, provee más del 16% a las compras industriales de Corea, sino que a su vez Corea es un proveedor de China, ¿no? Acá, en un 3%. Entonces, no solo alcanza, bueno, esto es lo que algunos analistas que miran los flujos de comercio están discutiendo, no solo alcanza con que la economía china empiece a recuperarse para dinamizar la producción mundial, sino que empieza a dar toda una serie de efectos de retroalimentación, porque el parate
de China, que genera falta de insumos claves en las cadenas globales de valor de Asia, a su vez vuelve a impactar sobre la capacidad de crecimiento de China, y no solo en el sudeste asiático, sino también en el resto de la economía. Ven la relación que hay entre la demanda de China, entre la oferta de productos de China con la de Europa, en particular con la de Alemania, y a su vez Alemania muy vinculada con el resto de Europa. Es decir, hay toda una serie de efectos, de loops, de retroalimentaciones que se van generando por la disrupción de las cadenas globales de valor. Es el primer efecto que se había visto, y a medida que el apagón de la economía se fue expandiendo, este efecto se va retroalimentando. Pero además es una recesión que tiene una velocidad muy fuerte por las propias características que tiene el apagón, que a diferencia de otras crisis, como la crisis del 29, la Gran Depresión, o la crisis 2008, la gran crisis financiera global, no hay un sector en particular donde se produce la crisis y luego se va contagiando, por ejemplo, el sector financiero hacia la economía real, sino que directamente hay un apagón, ¿sí? Una decisión de cerrar la economía en sus fronteras, de bajar la producción para evitar que se incremente la tasa de contagio. Entonces, esa velocidad en particular, bueno, se ve, por ejemplo, en este gráfico que estuvo dando vueltas bastante estos días, son los pedidos de seguro de desempleo que hay en Estados Unidos todas las semanas. Y ven que cada columna gris, lo que nos marca son momentos de recesión en la economía estadounidense. Ninguna recesión, ni siquiera la crisis de 2008, ninguna recesión tuvo tantos pedidos de desempleo como los que hay ahora, que prácticamente no se ve porque está pegado al fondo del gráfico, pero si vemos bien, lo que hay son más de 6 millones de declaraciones de pérdida de empleo. Es cierto que el mercado laboral estadounidense es particularmente flexible, hay muy poca protección laboral, pero lo que nos muestra es la magnitud y la velocidad con la cual se están contagiando las economías, la crisis económica del coronavirus. Como les decía, es un apagón que se viene dando prácticamente en simultáneo, ¿no? Desde que se declaró en la provincia de Hubei, donde está Wuhan, en China el 23 de enero, el cierre de la zona. No pasó ni 2 meses, ¿no?, para que ya Europa esté completamente apagada. El último, prácticamente uno de los últimos países que lo decidió fue Gran Bretaña, que había tomado otra estrategia, y ya un mes después se había decidido por el apagón total. Alemania, una semana después, ya también había entrado en apagón total. Estados Unidos, ya desde el 15 de marzo, tomó medidas muy drásticas, que explican lo que vimos en el gráfico anterior. Es decir, los países que además explican la mayor parte del Producto Mundial, ¿no?, los colores que estamos viendo es cuánto participan en la economía mundial. Vean que todos los países que están en marrón, naranja, en ese grado de colores, son los países que entre un mes y mes y medio entraron en un apagón total. Entonces, es un evento que para la economía mundial es particularmente raro, y además con la especificidad de que impacta directo sobre la economía real, primero sobre la economía real, y luego empieza a generar distintos efectos de contagio financiero. Si vemos las proyecciones, digamos, iniciales que hay para lo que puede pasar con la economía, bueno, teníamos una economía que estaba creciendo a tasas entre el 2,5 y 3% anual, ¿no?, sobre todo tirado por la producción de los países emergentes, por la demanda de los países emergentes. Y si antes de la crisis del coronavirus se esperaba una tasa de crecimiento similar del 2,5, 2,6% este año, bueno, en principio eso se estaría revirtiendo, ¿no?, y tendríamos 3 puntos menos hasta generar una depresión, una recesión de 1,5% del PIB. Nuevamente son estimaciones iniciales que están sobre todo dadas por el efecto real que hubo en la economía, y todavía está por verse cómo se va desarrollando. Por un lado, la relación entre la producción y los mercados laborales, y a su vez la interacción entre la producción, el sector financiero, y el mercado laboral y el sector financiero. ¿Sí? Pero vean que en particular el impacto de crisis es muy fuerte para la zona euro, ¿no?, que se espera que caiga casi un 5% este año. Para América Latina el impacto también es particularmente grave, y esto está no solo explicado por la debilidad de su mercado laboral, sino también por el proceso de deterioro en los precios de los commodities y por lo tanto en los términos de intercambio. Y dentro de ellos,
la estimación inicial de la Argentina es una caída del producto del 3%. Habría que ver si después voy a presentar una estimación que nos muestra que quizás incluso se quede corto ese 3% inicial. Les comentaba además que el impacto es particularmente fuerte para los emergentes, porque, bueno, en buena medida por la creciente integración financiera que vienen mostrando los mercados emergentes, los países periféricos, tienen cada vez más vinculación, mayor integración financiera y hay mayor parte, por un lado, mayor endeudamiento soberano, mayor endeudamiento corporativo, y a su vez ese endeudamiento está en mayor medida puesto en manos de fondos de inversión extranjeros que ante cambios de perspectivas económicas toman la decisión de ir hacia activos más seguros, en este caso, sobre todo, en bonos del tesoro estadounidense. Entonces, en este caso lo que estamos viendo son esos flujos, ¿no?, para comparar la magnitud entre la crisis actual y la crisis del 2008, ¿no?, la última gran crisis que tuvimos. Y ven que el flujo, digamos, de pérdida, el flujo de salida de los países emergentes, no solo es más grande en equity, en acciones, sino especialmente en deuda, ¿no? El proceso de endeudamiento soberano en los países emergentes es un gran catalizador, ¿no?, de los efectos que la crisis está produciendo. Y si lo comparamos, incluyendo en este caso el primer gráfico no incluye China, el segundo sí, comparando con otros eventos, vean la velocidad de la caída, ¿no? En apenas un mes tenemos un flujo de salida que prácticamente triplica al de la crisis financiera global, la crisis del 2008. Que además en los emergentes está pegando mucho, y no solo pega en las economías centrales. Todos estos movimientos, a su vez, tienen una implicancia, que es que la mayor parte de los países convalidaron depreciaciones, algo que la Argentina no está haciendo, al menos no en la medida en que sus vecinos y los demás emergentes lo vienen haciendo. Lo que vemos es barras naranjas, cuánto se devaluaron los países ante estas salidas de capitales en 2008, y en las barras celestes, cuánto se devaluaron cuánto están devaluando en la crisis actual, la crisis del coronavirus. Lo que vemos es que Argentina prácticamente no corrigió en relación con lo que corrigió Brasil, Chile, Colombia, México, países que a su vez tuvieron devaluaciones mucho más graves, mucho más grandes de lo que habían tenido en 2008, lo cual a su vez agudiza los efectos recesivos. Y como les decía, uno de los factores que pegan a los emergentes no solo es la salida de capitales, que provoca las correcciones cambiarias, que son recesivas, sino el deterioro de los términos de intercambio. En este caso, nuestro efecto es un poco más moderado respecto a otros países emergentes. Eso puede ser también uno de los factores que explica la menor corrección, no solo la situación de la macroeconomía argentina, sobre la cual después vamos a hablar más en detalle, pero ven que el precio del petróleo ha sido claramente el factor más afectado y no tanto los demás commodities, sobre todo los alimentarios, que son los que explican en mayor medida los términos de intercambio de la Argentina. De todas maneras, bueno, sabemos que el petróleo tiene particulares implicancias sectoriales en la Argentina y no deja de ser una mala noticia, una caída muy abrupta, sobre todo para los planes de Vaca Muerta y toda la rediscusión que se está produciendo en torno al shale. También, como les comentaba anteriormente, esto ahora tuvo una pequeña corrección al alza, pero aún así la perspectiva general es la de un deterioro en los términos de intercambio de los países emergentes, inclusive la Argentina. Entonces, ¿cómo impacta todo esto, todos estos movimientos que estamos viendo de los shocks de oferta y los shocks de demanda en una economía, podríamos decir, de libro de texto, una visión simplificada sobre la economía? Bueno, en este cuadro dividimos la economía mostrando algunos flujos simplificados, ¿no?, mostrando por una parte el sector privado entre empresas y hogares, el sector público, el gobierno, todos a su vez están vinculados, las empresas y los hogares, por un sector financiero, y a su vez la economía está abierta y tiene relaciones con el resto del mundo, ¿no? Hay pagos de importaciones y exportaciones entre las empresas y el resto del mundo, los hogares a su vez compran, demandan importaciones de bienes finales del resto del mundo, los hogares hacen depósitos y toman créditos con el sector financiero,
Y las empresas también, ¿no? Toman créditos del sector financiero y toman depósitos y realizan depósitos. A su vez, hay flujos inversos por los pagos de deuda que generan los créditos que las empresas toman y que los hogares toman. Y por otra parte, el gobierno se financia con impuestos que recauda de las empresas y de los hogares, y con ese flujo de ingresos realiza transferencias, redistribución del ingreso con los hogares, y también realiza compras públicas a las empresas, que a su vez tienen entre sí distintos flujos interrelacionados. Las empresas realizan pagos entre sí, entre productores de bienes intermedios y bienes finales, eh, y a su vez, además de la demanda, también realizan inversiones, ¿no? Compran bienes de uso, bienes durables. Entonces, todos estos flujos empiezan a alterarse como resultado de la crisis, ¿no? Como les comentaba, una de las primeras alteraciones es la disrupción en las cadenas globales de valor, que empieza a afectar la demanda de las empresas, la capacidad en realidad de importar y la producción de las empresas. Y a su vez eso empieza a generar un enrarecimiento del clima mundial, con una ralentización de la demanda y sumado a los otros efectos que les había comentado, discusiones entre países petroleros, un deterioro en los precios de los commodities. Ahora, eso no solo afecta a los planes de inversión, que son los primeros efectos que se empezaban a ver del coronavirus cuando se pensaba que todavía tenía un impacto limitado, sino que también empieza cuando se declara el apagón, a generar toda otra serie de efectos mucho más graves, ¿sí? Cuando se declara el apagón y las empresas no pueden producir, el resultado es una reducción del flujo de salarios, en muchos casos con despidos, en otros casos con recorte de ingresos, lo cual a su vez impacta y retroalimenta el problema sobre la demanda mundial, una caída en la demanda de las importaciones, pero sobre todo con una caída en la demanda doméstica de consumo de las empresas, lo cual genera una disrupción del flujo de fondos que las empresas reciben, afectando nuevamente la situación salarial. No hay una retroalimentación. Las empresas, al ir al cierre, ponen en jaque al mercado de trabajo, en la caída de la demanda vuelve a afectar a las empresas y así sucesivamente. Y no solo eso, sino también la propia cadena de pagos de las empresas, ¿no? Afectando la liquidez de la que las empresas disponen para pagar a sus proveedores. Nico, perdón que te Todo eso, a interrumpa. su vez, No sé si incrementa todos la están viendo percepción la. de riesgo de crédito, reduce la disponibilidad de crédito, y no solo eso, sino que en la medida en que los ingresos se ven perjudicados y que las empresas tienen menos liquidez y que los hogares ven afectada su capacidad de generar ingresos, empieza a generar eventualmente mora, ¿sí? Si hay un contagio al sector financiero, lo cual a su vez se ve agravado, la posición de balance de las entidades financieras, por los retiros de depósitos que las empresas y los hogares hacen para hacer frente a sus pagos. Nico, Entonces, ¿me escuchás? se empieza a generar un efecto de retroalimentación entre los distintos sectores cuando se cortan los circuitos de flujos de pagos en la economía, y todo eso a su vez, la caída de la actividad, afecta a la capacidad del gobierno para poder recaudar impuestos, tanto por parte de las empresas como de los hogares, a lo que ya estamos viendo en función de los datos de recaudación del mes de marzo. Ante todo esto, en principio, ¿qué es lo que no se ve afectado de manera directa? Bueno, las transferencias y las compras públicas. En la medida en que el gobierno tenga la capacidad para poder mantener o incluso incrementar las transferencias que realizan los hogares y los pagos que realizan las empresas, a ver, perdón, me había silenciado el audio. Pará, ahí, ¿me escuchás? Sí, Sí, solo una cosa, para quienes no estén viendo la presentación, si se les fue en algún momento, tienen que hacer clic en el pin de Nicolás Presentación. De los participantes, en la columna a la derecha, hay un usuario que es Nicolás Presentación. Ahí dan clic en el pin para que no se les vaya la imagen de la presentación que está dando Nicolás. ¿Listo? ¿No? ahí va a ser bien ahora. Sí, 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 se ve perfecto. Dejo el audio abierto. Nada, por ahí se escuchan las notificaciones que no supe cómo apagarlas, pero. Nada, entonces, como les comentaba, todo el flujo circular de la economía se ve afectado cuando se decide el apagón, sumado a los efectos iniciales que habíamos visto por parte del shock de oferta.
Y ahora, este proceso, una forma de contenerlo o aliviarlo es a través del gasto autónomo, ¿no? Las transferencias y las compras públicas que el gobierno puede realizar. Ahora, la capacidad de amortiguar todos los efectos que habíamos visto y restablecer el flujo de ingresos en la economía, bueno, va a estar dada por una parte la propia capacidad fiscal del gobierno y por otra parte, algo que vamos a discutir un poco más en detalle, su capacidad para poder emitir y salir de la crisis emitiendo y financiando su gasto con emisión. Entonces, si queremos esquematizar de alguna forma cómo restablecer el flujo circular de la economía, acá tenemos un esquema que me pareció que estaba interesante. En la parte de arriba tenemos las curvas que, bueno, en estos días nos cansamos de ver. La curva roja, lo que nos muestra es la curva de contagio. Eh, el autor del que saqué esto, Baldwin, él señala, bueno, no es una curva exponencial. En todo caso tiene un tramo que es exponencial, pero sigue una determinada distribución que en algún momento llega a su pico, pasa el pico, puede ser muy doloroso si la capacidad de respuesta del sistema sanitario, por ejemplo, lo ubicamos por acá. Todas estas personas quedarían por fuera de la capacidad de atención del sistema sanitario, de camas disponibles y demás. Entonces, frente a eso, las medidas de apagón, medidas muy dolorosas, como estuvimos viendo para el flujo circular de la economía, lo que buscan es aplanar la curva, ¿no? Esta parte es la que ya es harto conocida para nosotros. Ahora, ¿qué ocurre con eso? Bueno, si no se aplican medidas de contención, el flujo circular de la economía se resiente menos, nos limitamos a los efectos externos de baja demanda de China y demás, y en ese caso la pérdida del PBI es baja. Ahora, si las medidas de contención son exitosas y la economía se apaga, la pérdida del PBI puede ser muy grande. Entonces, ¿cuál es el rol de la política económica? Es, al mismo tiempo que la política sanitaria busca aplanar la curva, y la decisión de apagar la economía es una decisión sanitaria, no económica, el rol de la política económica sería reducir la pérdida del PBI, ¿no? Llevando hacia arriba a través de transferencias de ingresos o de algunas medidas regulatorias que permitan evitar que el flujo se siga cortando, ¿sí? Generando ingresos en los lugares donde no hay, evitando que se interrumpan los pagos en los lugares donde pueden interrumpirse. Entonces, esos son los tipos de medidas hacia las cuales están apuntando distintos países, cada uno a su manera, con sus capacidades, y en el caso de Argentina, podemos decir, con un abanico de políticas muy amplio, que a su vez tuvo la particularidad de lanzarse de manera también muy temprana. No solo la política sanitaria fue rápida y mucho más rápida que en otros países, y eso en principio estaría dando buenos resultados en términos de aplanamiento de la curva, sino que a su vez el paquete de medidas podríamos decir que se anunció de manera suficientemente rápida. Hay que ver con qué efectividad, si es algo que todavía es pronto para evaluarlo. Entonces, ¿cómo se encuentra la economía argentina frente a esta crisis? Los canales de transmisión, ¿sí? Para esquematizarlo, podemos ubicar canales reales, canales financieros. Por el lado real, canales menos relevantes, que son el deterioro de los términos de intercambio y la caída en las exportaciones, por menor demanda sobre todo de China y en parte también de Brasil y el resto del mundo. Pero sobre todo el canal fuerte de contagio son las medidas de distanciamiento social que buscan aplanar la curva. Por el lado financiero hay otro efecto también, que es la caída en los precios de los bonos. Como les había comentado, todos los emergentes están sujetos a este proceso. En el caso de Argentina, su integración financiera es un poco más baja a partir de las medidas de controles de capitales, que se explican por toda la crisis macroeconómica general en la que estamos. Entonces, en sí, ya estando en una situación de precios de bonos muy bajos, el impacto no es tan alto, pero bueno, de todas maneras se incrementó el riesgo país y eso trae ciertas complicaciones macroeconómicas y al propio esquema de respuesta. Pero podemos ubicar claramente que el foco de las transmisiones son las medidas de distanciamiento social. Una estimación posible de estas medidas, aclarando que son efectos de primera vuelta, es decir, viendo cómo puede pegar sectorialmente,
Bueno, este es ejercicios como este estuvieran dando vueltas. Acá repliqué la idea de tomar la oferta, el valor agregado que produce cada sector, está el costo de factores, entonces le agrego impuestos, y tomando un escenario base donde el PBI en 2020 iba a caer un 1,2%, 1,2 porque están en la mitad del límite inferior y superior que usó el Ministerio de Economía cuando anunció su programa fiscal, ¿no? Entonces, bueno, apuntamos al medio y decimos cuáles son los valores, perdón, los valores consistentes para la actividad económica con esa caída del PBI, y le agregamos un shock, ¿no? Suponiendo para cada uno de los sectores cómo va a impactar, es decir, suponiendo que durante los días de aislamiento social el sector agropecuario cae un 25% de la producción, la pesca no cae, en la minería cae un 90%, en la industria manufacturera cae un 85%, y así sucesivamente, y computando el efecto de ese shock para los días del aislamiento y suponiendo una recuperación gradual en las semanas posteriores, es decir, tomando hasta el 13 de abril, que el shock pega al 100%. Y en la semana siguiente, el 75%, y la semana siguiente el 50%, y la subsiguiente el 75%, lo que nos da es una magnitud de caída mayor al 5%, 5,6%. Es un número, nada, como verán, muy significativo, no deja de ser una estimación hipotética, es para tener una idea de la noción que podemos manejar con este nivel de parate de la economía. Como dice en el título, son efectos de primera vuelta, porque lo que no sabemos es, una vez que esos efectos se desencadenan, cuáles son los efectos de segunda vuelta, es decir, los impactos que tienen sobre la cadena de pagos, sobre el empleo, sobre el sistema financiero, y así sucesivamente. Parte de esos efectos de segunda vuelta se van a jugar en el mercado de trabajo, donde venimos de un panorama complicado, que es la debilidades estructurales que arrastra, pero también el daño que sufrió en estos últimos 4 años. En estos últimos 4 años, o sea, el modelo macrista de producción se caracterizó por, mientras funcionó hasta 2017, destruir empleo de calidad, ¿sí? Se fue perdiendo empleo privado registrado, sobre todo empleo privado industrial, que es el de mayores salarios, y fue creando empleo más precario, sobre todo monotributo. Y después el empleo, cuando a partir de 2018, 2019 se desata la crisis, bueno, ese empleo precario cayó, y el resultado es una estructura de mercado de trabajo bastante más débil, bastante más vulnerable, ¿no? Donde se perdieron casi 235.000 puestos privados registrados, que fueron compensados, ¿sí? En su momento había creado bastante más trabajo, después se redujo el número final, pero que fueron compensados por monotributistas, monotributo social y empleo público, ¿sí? Si tomamos solamente el empleo asalariado, incluso vemos que negativo, ¿sí? Donde se compensa, y lo que explica que la tasa de desocupación no haya sido bastante superior a los 2 dígitos, es en el caso del trabajo por cuenta propia. Entonces, esa estructura laboral hoy está en riesgo. Si queremos cuantificar dónde está ese riesgo, bueno, tenemos 1.686.000 cuentapropistas no profesionales, considerando solo los que son hasta secundario completo, es decir, que ni siquiera pasaron por la universidad. Luego tenemos más de 3 millones, casi 3.200.000 asalariados no registrados, con condiciones laborales inciertas, que en la medida en que el flujo circular no se restablezca, bueno, son particularmente vulnerables. Y después tenemos asalariados registrados que están declarados en actividades que son de las más afectadas: el comercio, la construcción y hoteles y restaurantes. No, sumando todo ese universo, lo que nos da es que hay 6.750.000 personas cuyas ocupaciones están a riesgo, ya sea porque son de ingresos eventuales y no son profesionales, o porque no están registrados o trabajan en actividades vulneradas. Entonces, frente a esta situación, las respuestas de política
en principio, combinan tanto algunas medidas regulatorias, ¿sí?, destinadas a contener el impacto general de la crisis, y algunas medidas con costo fiscal. Entre las regulatorias, bueno, son medidas, si se quiere, bastante de base, que incluye la contención de algunos precios, que todavía es un tema a ver con qué efectividad se está cumpliendo, pero bueno, hay una lista de 100 productos que por 30 días debería respetar un esquema de precios máximos. A su vez, se previó el cierre de cuentas bancarias, considerando que iba a incrementarse la cantidad de cheques impagos. Se suspendió para la población vulnerable y para las pymes el corte de servicios públicos, incluyendo Internet, algo particularmente interesante, y se congelaron los alquileres y se suspendieron los desalojos, en particular para las personas que declaran estar en una situación vulnerable. Las medidas más interesantes son las que tienen costo fiscal, que incluyen un pago extraordinario de 3.000 pesos a jubilados que cobran la mínima, eso es aproximadamente un 0,1 del PBI, un pago adicional de una prestación a quienes cobran la UH, un ingreso de emergencia para trabajadores no registrados y monotributistas en las categorías A y B. Esa es probablemente una de las medidas más relevantes en este contexto, y en función de cómo vaya evolucionando, es posible que esta estimación se quede corta, ¿no? La estimación original era de 36.000 millones de pesos de costo, pero estaba pensado para 3.600.000 inscriptos, cuando lo que informa el ANSES es que se triplicó la demanda de ese ingreso. Y por otra parte, no solo puede que se expanda la cantidad de gente que lo perciba, sino también que tenga que reforzarse en el mes siguiente. Es decir, que este 0,2 del PBI bien podría incrementarse. A su vez, hubo un reforzamiento al repro, con un costo fiscal un poco menor, un bono para trabajadores de servicios esenciales, en particular salud y seguridad. Se anunció un plan de obra pública, 100.000 millones. En principio no es la clase de medidas que más directamente ataca la problemática, pero tampoco es de impacto inmediato. Hay que ver cómo se va desarrollando en el transcurso del año, pero es probable que sea importante para que a medida que se vaya relajando el aislamiento, los puestos de la construcción no se vean particularmente resentidos. Y se anunció también algo de gasto público para salud sin mucha relevancia fiscal. Además de eso, hubo una medida importante que fue el anuncio de líneas de créditos al 24%, esto es llevando a los bancos un esquema en el cual tienen que prestar parte de su activo en este tipo de líneas. Eso inyectaría un 1,6% del PBI, sería la medida más importante tomada por sí misma, pero no es algo que el Estado de por sí tenga que salir a financiar. También se había anunciado durante los primeros días un esquema de reducción de contribuciones patronales, es decir, aquello que se paga en la relación laboral, la parte que paga el empleador para financiar el ANSES. Sin embargo, viendo el costo fiscal bastante alto que tenía y la disponibilidad de otras herramientas como los repro y las líneas de crédito, finalmente se retrotrajo la medida. Entonces, como vemos, es un paquete fiscal de 2,5 del PBI, que el costo, un paquete de estímulo o de contención de 2,5% del PBI, con un costo fiscal de 0,9 del PBI, acaso un poquito más si se termina ampliando. Es un paquete que, en relación con lo que otros países están haciendo, con más recursos fiscales, es bajo, porque bueno, en otros países, en Europa, en Estados Unidos, están apuntando a más del doble o el triple, pero naturalmente las posibilidades de la Argentina son diferentes. Ahora, ¿por qué son diferentes? Bueno, un esquema acerca de cómo pagar las medidas para poder evaluarlo nos muestra que si tomamos las necesidades de financiamiento del sector público nacional, considerando el déficit inicial, nuevamente tomé la estimación del Ministerio de Economía, que había presentado el ministro Guzmán, y la apunté al medio entre lo que decía que era el mínimo y el máximo,
y a eso le sumamos una caída en la recaudación de un 1% del PBI. Es una estimación, pero viendo los números que ya tenemos hasta marzo, la recaudación que ya de por sí venía creciendo bastante por debajo de la inflación, y además se va a resentir en este contexto, puede que sea un número realista. Y a eso le sumamos las medidas de contención de 0,9 del PBI, lo que nos da es que, tomando solo la columna de necesidades en pesos, ¿sí? Considerando que las necesidades en dólares las vamos a discutir después, es probable que haya un evento de reestructuración o directamente que haya un evento de crédito y no se paguen esas necesidades. Pero si nos concentramos en la parte en pesos, ¿sí? A todo eso le tenemos que agregar los vencimientos de deuda en pesos, ¿sí? Sobre todo letras del Tesoro, que nos da un total de necesidades de prácticamente 14 puntos del PBI, sacando la parte en pesos, lo que nos da es una brecha financiar del 11% del PBI. En esto tomé una estimación, si se quiere, conservadora, pero que en realidad se va evaluando minuto a minuto acerca de cuántas son las fuentes que va a proveer el mercado local para refinanciar la deuda en pesos. Y suponiendo que se refinancia alrededor de un 33% la deuda en pesos, tomando parte de los, digamos, del financiamiento asegurado porque son tenedores del sector público y parte considerando que el sector privado acepta en alguna medida el canje, pero en mayor parte no acepta canjear los títulos que tiene y quiere tomar los pesos al vencimiento para irse a otra clase de instrumento. Entonces, si tomamos ese resultado, lo que nos da es que finalmente la brecha a financiar es del 11% del PBI, considerando los tanto pesos como dólares, y sacándole la parte que es en dólares, ¿sí? Considerando el impago o la reestructuración que nos da un periodo de gracia o similar de la deuda en dólares, lo que nos da es una brecha a emitir de 5,3 puntos del PBI. Es decir, el efecto del coronavirus, dado el déficit fiscal inicial que había, dado el problema de la situación de la deuda argentina y dado la caída de la recaudación, lo que haría es una necesidad de emisión de 5 puntos del PIB. Es una necesidad de emisión considerablemente alta. ¿En relación con qué? Bueno, es lo que ahora les quiero presentar para la discusión. El primer punto es si, en principio, si se puede hacer, antes de ver si es alto o bajo. Hay una discusión acerca de los límites normativos que hay para emitir. Y bueno, en estos días estuvieron bien y probablemente se empieza a tomar vuelo en las noticias el hecho de que estamos casi al límite de los adelantos transitorios, es decir, el financiamiento que el central puede hacer al Tesoro de manera como un adelanto. Y los adelantos se considera que tienen un plazo entre 12 y 18 meses para cancelarse y pueden tener un total hasta un 12% de la base monetaria más un 20% de los recursos que el Estado recauda en los últimos 12 meses. Si tomamos ese límite, y lo que vemos es que desde fines de 2015 en adelante estuvimos prácticamente al límite en el stock de adelantos transitorios y el límite máximo que podía haber, hubo cierto relajamiento en 2019, y finalmente, esto no tiene que ver con el esquema del programa del FMI y las restricciones que puso al uso de adelantos, pero finalmente cuando ese acuerdo terminó volando por el aire, al final de la gestión de Macri, los adelantos se volvieron a utilizar y en particular se aceleraron en los primeros meses de gobierno de la nueva administración. Y hoy están prácticamente al límite. Entonces, bueno, en principio hace ruido. Alguien diría, che, no se puede usar, no se puede emitir tanto, pues ya estamos al límite de lo que se puede emitir. Pues normativamente hay formas de salvar eso, porque no es la única forma que tiene el central para financiar al Tesoro. Además de los adelantos transitorios, el central puede transferir utilidades al Tesoro, que son el resultado positivo, el beneficio que tiene, ya sea por los efectos de revaluación de su activo, en caso de que haya una depreciación, o bien por la revaluación de su activo si hay un cambio en el valor al que se consideran los títulos que tiene en cartera.
una de las medidas que había tomado la gestión de Sturzenegger era la revaluación de las letras del tesoro que el central tiene, ¿no? Declarando un valor más bajo, lo cual limitaba la posibilidad del central de financiar el tesoro. Con la reciente, esto se retrotrajo, una reciente revaluación que permite transferir o genera nuevamente un colchón bastante importante para transferir utilidades. Esta semana ya se transfirieron 80.000 millones de pesos del Central Tesoro en concepto de transferencia de utilidades, y hay un margen para ampliarlo unas 20 veces más. Hay que ver en función de cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero en principio ven que la transferencia de utilidades puede ser, si tomamos promedios mensuales de la base monetaria en cada año, puede ser un recurso tan o más importante que los adelantos transitorios. Además de eso, hay formas incluso de discutir salvaguardas al límite normativo para adelantos transitorios, lo cual requiere acuerdo político con la oposición. Pero bueno, en principio la limitación no es normativa a poder financiar no solo el paquete de medidas que tenemos, sino incluso la posibilidad de ampliar y tener una respuesta más amplia ante la crisis. Sino que el concepto que quiero transmitir es que la principal limitación tiene que ver con la debilidad macroeconómica que estamos arrastrando. Si vemos el balance cambiario, esa debilidad está atenuada, pero que no ahorque no significa que no apriete el sector externo. Lo que tenemos acá es el resultado del mercado único de cambios, ¿no? Y lo que vemos es que ya hacia fines de 2019 y principios de 2020, el balance cambiario corrigió, pero corrigió no solo por el cierre de la cuenta capital, es decir, la limitación para poder comprar dólares financieros, el impuesto solidario, que a su vez incrementó la cotización del dólar para atesoramiento, y la restricción para girar divisas al exterior, que ese es el último de los rectángulos que vemos. Ese rectángulo, como vemos, se redujo y ese problema ya no lo tenemos. Pero además lo que tenemos es una reducción de este rectángulo, que es el de las importaciones, ¿no? Entonces, con la economía en recesión, bueno, en principio hay menos demanda de divisas, y es de esperar que esto continúe de la misma manera y que no sea un problema serio la demanda de importaciones para el balance cambiario. Es una mala noticia porque significa que la economía está trabajando por debajo de sus capacidades normales. Por otra parte, lo que tenemos es que el balance de servicios, ¿sí? Ya está muy chiquito ahí, no, acá, no, está prácticamente en cero. El balance de servicios, bueno, muestra que se redujeron las compras con tarjeta de crédito, que se redujo mucho el flujo de turismo, y el turismo, bueno, emisivo sabemos que va a seguir de la misma manera por un buen tiempo, como resultado de los cierres de fronteras y demás. Es decir que, por el lado real de la economía, no vamos a tener, como producto de la recesión y además de las medidas de coyuntura, no vamos a tener grandes demandas de divisas, mientras que por el lado financiero, el esquema macroeconómico que había estallado había obligado a su cierre, y ya de por sí no teníamos una demanda fuerte de dólares. Ahora, ¿qué va a ocurrir hacia el futuro si se emite? Bueno, hay que ver qué va a pasar con el tipo de cambio. Y la preocupación es que pueda haber alguna relación entre las exportaciones, que ya de por sí un poquito se van a resentir por el deterioro de los términos de intercambio, y el nivel que pueda tomar el tipo de cambio, si es un tipo de cambio que pueda ser defendible por el Banco Central en el largo plazo. Si tomamos el índice de tipo de cambio real, ¿no? El valor de poder de compra real, descontada la inflación local y descontada la inflación de los países con los cuales la Argentina tiene vínculo comercial, lo que encontramos es que hoy estamos a un nivel que no es particularmente preocupante, ¿sí? Estamos en niveles de octubre de 2011. Vean que la devaluación, por ejemplo, de 2014 está ahí, es decir, cuando ocurrió la devaluación de 2014, que corrigió el nivel de tipo de cambio real, corrigió la cuenta corriente, llevó el dólar a un nivel de compra similar al que hay hoy por hoy, con el dólar que es relevante para la actividad comercial, de importaciones y exportaciones. Y si encima de eso consideramos
el dólar que es relevante para el mercado financiero, el dólar de atesoramiento en grandes cantidades, que es el contado con liquidación, hay dólares similares, pero bueno, no, que marca una brecha respecto al dólar comercial. El nivel es el que había entre 2004 y 2008 en promedio, que es un particular, un nivel de superávit, un nivel de tipo de cambio real que se condecía con un superávit externo, es decir, un momento en el que la economía estaba trayendo más dólares de las que estaban saliendo. Es decir, hoy el dólar no está ni en el nivel relevante para el comercio, ni en el nivel relevante para el atesoramiento, en una condición, en una posición que hoy esté generando tensiones y parecería haber cierto margen incluso para una apreciación en la medida en que sabemos que estos meses van a traer algo de inflación y que el tipo de cambio no va a corregir de la misma manera para no seguir agregando leña al fuego. Ahora bien, el margen tampoco es tan amplio, ¿no? Y como podemos ver, la inflación en los últimos meses, ¿no?, que se venía comiendo el nivel de tipo de cambio, cuenta, y por lo tanto, si la emisión monetaria es lo suficientemente grande como para generar una ampliación de la brecha, ¿no? ¿Cómo sería el mecanismo? Que la emisión monetaria genere más pesos de los que los agentes quieren, ¿sí? En particular considerando que los bonos en pesos, las letras en pesos, están encontrando dificultades para ser roloviadas, ese 33% del que hablábamos, de que uno de cada tres bonos que vencen acepta volver al mismo bono. Si ese escenario es tal y hay más pesos dando vuelta de los que los agentes quieren, entonces, en la medida en que el paquete de estímulo inyecte más pesos en la economía, parte de esos pesos pueden ir a la demanda de dólares, que no van a ser dólares comerciales, sino dólares financieros. Sin embargo, eso puede generar una brecha que haga que luego haya incentivos a subdeclarar las exportaciones o a retrasar las exportaciones por la expectativa de una devaluación, o que se vayan encontrando distintos mecanismos por los cuales el, el balance cambiario que les mostraba en la filmina anterior empiece a corregir y dar un poquito más negativo, pegando sobre las reservas del central, ¿no? Reservas que estamos en un contexto que requieren ser cuidadas para poder hacer frente a los pagos de deuda, sobre todo de los organismos internacionales. Entonces, ser muy expansivo en el paquete de contención, lo que puede generar sobre todo es una disrupción en el mercado cambiario paralelo que puede ser difícil de afrontar luego para el Banco Central. ¿Dónde va a terminar todo esto? Bueno, esta última filmina acerca del tema de la coyuntura, y si quieren abrimos para hacer un poco de ping-pong sobre la situación local ante el coronavirus antes de pasar a la situación de la deuda. En principio lo que encontramos es que en el corto plazo hay que considerar tanto la situación sanitaria como la económica. En la situación sanitaria tenemos los tres escenarios que marcaba el Ministerio de Salud: puede ser optimista, el intermedio y el pesimista. Y a su vez la situación económica nos puede marcar que las medidas sean eficientes o sean ineficientes. Acá va a haber un trade-off entre qué tan expansivo se ponga el tesoro y cuánto eso requiere emisión y cuánta tensión genere con el frente financiero, y cuán limitada puede ser la capacidad de respuesta, no solo en la magnitud de lo que haya que emitir para financiarlo, sino también en la propia eficiencia de las agencias públicas para que esa ayuda llegue a sus destinatarios, como vemos que en la coyuntura del día de hoy en particular es algo que no puede garantizarse y tiene un montón de complejidades. Ahora, una combinación de esos escenarios lo que nos muestra es que la actividad económica no se resienta es altamente improbable. Incluso si la situación sanitaria es optimista y la contención es suficiente, lo más probable es que haya una recesión, quizás no del 5% o 5,6% que aventurábamos haciendo un poco de álgebra hipotética, pero definitivamente una depresión relevante. Ahora, si la situación sanitaria empeora, y eso definitivamente va a tener efectos en la economía, una crisis del sistema sanitario, y si incluso la contención de la situación económica es ineficiente, porque las medidas no alcanzan, porque financieramente hay mayores restricciones, y el paquete no puede ser tan grande como nos gustaría que sea, entonces el efecto sobre la actividad económica puede ser mayor. La verdad es un escenario que está plagado de incertidumbres, resta ver cómo se van a
a desenvolver, por un lado, el contagio de la economía real al mercado laboral, por otro lado, cómo eso interacciona con el sector financiero. Pero bueno, en principio las decisiones en materia sanitaria y en materia de política económica podemos ver que apuntan en la dirección, yo diría, correcta, dadas las restricciones que enfrentamos para poder desplegarlas en la magnitud que nos gustaría. No sé si hay consultas, a ver si hay alguna en el chat. Bueno, ahí Lucas pregunta si esa emisión de 5 puntos de PBI afectaría el nivel de precios. Es una pregunta que está buena porque puede afectar el nivel de precios, pero no necesariamente por los canales que en general se piensa o que el discurso económico más vulgar piensa que sucede, ¿no? En general estamos acostumbrados a escuchar P por Q es igual a M por B, ¿no? Que la cantidad de dinero en circulación y la velocidad de circulación es igual a la suma de todos los precios de la economía por sus cantidades. Esa es una identidad contable, que es cierto que al final del día siempre esas dos cosas están igualadas en cualquier momento que la veamos. Ahora, la teoría económica vulgar lo que considera es que si aumenta M, es decir, si le estamos agregando ese 5% del PBI a M, circulación fija, y dado que Q está fijo, que en principio eso no va a generar un aumento en la producción, va a aumentar directamente en los precios. Por una parte, porque la velocidad de circulación en este contexto es mucho más baja, hay mucho más porque el dinero circula no solo, sino que ha sido afectado, y a su vez lo que esperaríamos es que el efecto de las medidas sea compensarlo y que se produzca al menos un poquito más respecto a lo que la economía había caído. Es decir, que el aumento en la cantidad de dinero pueda ser absorbido en parte por una compensación a los efectos recesivos y en parte que la velocidad de circulación del dinero, que la gente no se desprenda de los pesos tan rápidamente. Es decir, ¿hay margen para emitir? Sí. El problema es sobre todo en la Argentina, el tema de los precios, tiene que ver con, ¿no? En la medida en que si se emite mucho, esa emisión puede ir en alguna medida a dólares. Si el dólar corrige y empieza a afectar a la formación de precios, ahí va a haber inflación. ¿Cómo puede suceder eso? Bueno, por una parte que si el tipo de cambio paralelo es muy alto, si la brecha es muy alta con el MEP, con el contado con liqui, en alguna medida eso empieza a formar parte de la ecuación de precios del sector real, pero lo que vimos en la historia reciente, ¿no? Cuando se decía que los precios estaban valuados al blue, ¿se acuerdan? La hipótesis Pratt-Guy hacia el fin del macrismo, es unificar el tipo de cambio no iba a tener efectos en la inflación, estaban valuados al blue. Bueno, esa tesis se demostró errónea porque los precios subieron igual. Entonces, el efecto sobre todo sería que el tipo de cambio de referencia para las importaciones y para las exportaciones aumente como resultado del el aumento del tipo de cambio paralelo. Entonces, respondiendo a la pregunta, tiene que ser muchos sís, ¿no? ¿Puede afectar la emisión a nivel de precios? Sí, pero tiene que cumplirse muchos sís intermedios, que tiene que eso pegar en la brecha cambiaria, a su vez eso tiene que generar algún drenaje de reservas relevante en el central, y el central, en consecuencia, tiene que convalidar un aumento de la inflación en los precios, en el tipo de cambio que finalmente impacte sobre la formación de precios. ¿Por qué? Bueno, preguntan por qué no puede ser más expansivo. Bueno, básicamente va un poco por ahí. No es que no pueda hacerlo, puede serlo, y de hecho probablemente lo sea, porque lo que estuvimos viendo es que la demanda del ingreso familiar de emergencia eh, fue mucho más amplia que la oferta inicial. Ahora, tampoco puede ser tan expansivo como se quiera. Y esta es una discusión que viene habiendo en términos de la academia económica, lo que se conoce como teoría monetaria moderna, que dicen, bueno, el Banco Central
y el tesoro son uno solo, y el tesoro puede fijarse el objetivo fiscal que quiera. Exacto. El de la economía permitirá recomponer, ¿no? El mensaje central en esta teoría es que se puede ser tan expansivo como se quiera porque no hay grandes efectos sobre los precios. Puede ser una teoría que tenga algún grado de admisibilidad para los países centrales que utilizan su propia moneda como reserva de valor, pero una economía en los hechos bimonetaria como la nuestra, económica reciente, tenemos más tendencias a ir al dólar a tomarlo muy entre pinzas, ¿no? Hay un trade-off entre cuánto más expansivo se puede ser en las medidas de contención y cuánto eso puede afectar el frente cambiario. Por ahí preguntan por qué se deterioran los términos de intercambio. Bueno, hay por un lado está el efecto del precio del petróleo, eso en parte, pero los sectoristas indican que el efecto de China tuvo, el origen de la crisis en China, tuvo algún efecto de caída de la demanda en los precios del petróleo, y a su vez eso generó una respuesta de retaliación de la OPEP el precio del petróleo, pero al no encontrar digamos, acuerdo entre las distintas partes integrantes, la salida de la OPEP terminó siendo descoordinada y el principal país productor, Arabia Saudita, tomó la decisión de inundar el mercado de petróleo, hacer que el precio baje y generar un problema financiero a los países que producen a mayores costos, ¿no? Afectando sobre todo a Estados Unidos y al shale, de no convencionales. Ese es el principal efecto de la coyuntura respecto a términos de intercambio. ¿Cómo puede estar seguros de que el escenario sin medidas sería el que mejor resultado económico tendría? Bueno, la verdad que es difícil saberlo. Es un esquema y en principio no se puede garantizar porque no se sabe finalmente cuál es el efecto económico de que el sistema sanitario se sobrepase. Naturalmente una economía donde mueran 700 personas por día, 800 personas por día, como vemos que está ocurriendo en Europa y Estados Unidos, es una economía que de todas maneras se va a ver afectada y es difícil saber el contrafactual de eso. En principio, lo que sabemos es que las medidas de contención que buscan restituir el flujo de pagos hacia las empresas y hacia los hogares más vulnerables y que la demanda no caiga tanto, podría contener en parte eso. Por ahí preguntan cómo se insertaría la Argentina en panorama de recesión. Bueno, es difícil la inserción, igualmente el patrón comercial de Argentina es bastante estructural y no es fácil cambiarlo ¿no? En general, así que de por sí el modo de inserción no va a cambiar de manera significativa. Nuestros principales problemas son los domésticos y más a mediano y largo plazo la resolución de la crisis de deuda. Preguntan si especificamos la economía. Bueno, sería algo muy bueno hacer por decreto, pero no es tan fácil, ¿no? Con no tomar medidas que alienten la dolarización ante cada crisis, ya de por sí sería una contribución importante. Preguntan también por las devaluaciones en la región, si las devaluaciones realizadas en la región son suficientes o puede haber mayor recorrido. Lo cierto es que hasta ahora Estados Unidos se viene apreciando respecto al resto de los países y China en relación con el resto de los emergentes también. Entonces está la posibilidad también, sobre todo en la medida en que está resultando tan descoordinada la respuesta de los países, bueno, no hay ningún gran organismo de coordinación de los países ante esta crisis. Entonces, si esto genera una guerra de cambiar y una guerra de monedas, es posible que los países emergentes vean recortado el efecto de su devaluación actual y tengan que corregirlo y bueno, que esto desemboque en guerra de monedas. No es una posibilidad que haya que descartar. También preguntan por el tema de la suba de precios de los alimentos. Si eso se puede explicar por especulación o concentración. Bueno, el tema de la cadena de precios de alimentos es un tema en sí mismo que es interesante discutir y analizar y desmenuzar. La verdad que
Yo en principio no soy muy afecto a pensar que todos los problemas vienen por el lado de la concentración, pero se trata de ver si las subas de precios están vinculadas con el costo o no. En principio, lo que podemos ver es que en mercados, cuanto más concentrados están los mercados, puede ser que los formadores de precios tengan, ya sea en la producción o en la comercialización, mayor capacidad para prevenirse ante futuros aumentos de sus costos, ¿no? Adelantarse y ya intentar, hoy por hoy se les puede llegar a achicar. En particular con una cadena de comercialización relativamente concentrada como la que tenemos para los productos alimentarios, esa no debería pensarse que, podría pensarse que es un factor que impulsa al alza los precios. Pero de todas maneras hay factores de costos que inciden, que no son solo del día de hoy, sino que tienen que ver con el hecho de que ya acumulamos un 55% de inflación y los ajustes de precios se van haciendo secuencialmente entre distintos sectores. Entonces, hay parte de los ajustes que se vienen arrastrando. Digamos que hay una combinación entre algo de especulación y un proceso real de aumento de precios y compresión de márgenes del sector. Me preguntan nuevamente por el tema de la emisión y la brecha. ¿Cuáles son los riesgos de la emisión? Si dada la caída de ingresos, la emisión, por ejemplo, no iría a consumos. Pensemos que en el caso del ingreso familiar, como bien dicen, tiene una propensión a consumir altísima, si es dinero que no van a ahorrar, tampoco AUH, tampoco jubilados de la mínima, pero nuevamente estamos en un flujo circular de la economía. Entonces, así como son ingresos que ellos reciben y que consumen, precisamente esos ingresos luego van a los vendedores, ¿no? Al sector de comercialización de alimentos. Parte de eso se puede drenar por ese lado, a la brecha, es decir, Coto, que salga a comprar contado con liquidación, por ponerlo en términos más simples, o incluso no solo Coto, sino Coto y Morixe, que vayan a comprar dólares al no tener activos domésticos que les den una posibilidad de retorno. Entonces, incluso hasta puede ocurrir que si su propensión a consumir sea particularmente alta, que el efecto sobre el dólar pueda incluso ser más acelerado que en sectores con una propensión a consumir más baja. Lo cual en principio puede ser contraintuitivo, pero no debería descartarse la posibilidad. Es decir, que un peso gastado en procrear y un peso gastado en ingreso familiar de emergencia, dado quién va a recibir ese peso después de la primera vuelta, que drene más rápidamente hacia la brecha en el caso del ingreso familiar de emergencia que en el procrear. Bueno, me gusta que escriban, así no siento que estoy hablando completamente solo o que no se me escuche, porque al principio creo que no se me escuchaba para nada. Ahora creo que llegué a nivelar el tono de voz en perjuicio de las demás personas que están en esta casa. Pero si quieren, cerramos esta parte y hacemos cortito el tema de la deuda, así dejamos margen a preguntas por ese lado. Entonces, algunas perspectivas sobre la situación de la deuda soberana. Lo primero a considerar es que tenemos un problema con la deuda y que es que el tamaño de la deuda es alto. Si lo miramos en términos del PBI, es alrededor de un 87%, 88%. Bueno, todos los cálculos relativo a PBI depende mucho de si se toma PBI promedio, si se toma tipo de cambio promedio, si se toma tipo de cambio fin de periodo. Es un ratio que no tiene una única lectura estándar, pero en principio, tomando la lectura que hace el Ministerio de Economía de ese ratio, lo que vemos es que una parte importante de la deuda, 32 puntos del PBI, es deuda intrasector público, es decir, no es la que en principio nos genera el problema. Otra parte es deuda en ley local, que tiene jurisdicción en la propia Argentina. Entonces, eso lo que permite es tener algo más de margen a la hora de enfrentar la necesidad de rediscutir los pagos al vencimiento. Y después está la parte dura, que es difícil
de discutir, que es la que genera toda esta tensión, que es la deuda con organismos internacionales, 18,5 del PBI, que se viene incrementando mucho, sobre todo por el acuerdo con el FMI que firmó la gestión de Macri. Y, por otra parte, la deuda extranjera de 20 puntos del PBI. Además, estos dos bloques, digamos que son los bloques que nos generan problemas, son precisamente los bloques que vienen creciendo. Creo que no lo tengo agrandada la pantalla. Estos son los dos bloques, ¿sí? que crecieron durante la administración macrista, sobre todo por el FMI, la parte de organismos internacionales, y por el proceso de endeudamiento y la negativa a financiar bajo otras maneras el déficit fiscal durante la gestión macrista. La negativa tanto a emitir como a utilizar mercado local y a su vez nominada en pesos, lo cual haría el problema de más fácil resolución. Entonces, digamos, el partido se juega en este 38,5% del PBI. Ahora, el problema además es que toda esa deuda genera un peso de intereses muy difícil de sostener para el esquema fiscal. En 2015, el peso de intereses, si lo medíamos sobre los ingresos corrientes que el Estado genera, era un 6,6% en total, y si consideramos solo la parte de deuda privada, era alrededor de un 3%, 3,1%. Era un peso considerablemente bajo. Y miren cómo se ha incrementado, ¿no? Hasta representar un 19% de los ingresos, considerando que tenemos un presupuesto casi equilibrado o por ahí andaba para este año. Otra forma de verlo es decir que el 19 de cada 100 pesos que el Estado iba a gastar iban a ir a intereses de la deuda, lo cual comprimía el margen para hacer otros gastos, por ejemplo, para fortalecer el sistema sanitario. Y en particular, la parte que no se neteaba, porque no era con el sector público, del 14%. Y a su vez, tenemos el problema de que no existe posibilidad de refinanciamiento, entonces la deuda, no solo pagamos muchos intereses, sino que si quisiéramos refinanciar la parte de capital que vence, tendríamos que hacerla a tasas, querían que eso tenga una dinámica absolutamente explosiva, ¿no? Si vemos a riesgo país, que es la sobretasa que paga un bono de Argentina respecto a un bono de similar duración en los Estados Unidos, el Tesoro estadounidense, y lo medimos en puntos básicos, y para sacar el porcentaje tendríamos que dividir esto por 100. Es decir, si el riesgo país es de alrededor de 500 puntos, eso significa que un bono argentino va a pagar un 5% más que un bono estadounidense. Estamos en un contexto ya de por sí era de amplia liquidez local, o sea, tasas muy bajas, y con la crisis del coronavirus y la necesidad de Estados Unidos de salir a realizar paquetes de contención y de provisión de liquidez, la liquidez mundial es abundante, entonces si nuestro riesgo país fuera alrededor del 5, de 500, 400 puntos básicos, pagaríamos entre un 4 y un 5%, y podríamos ir refinanciando los vencimientos, y la parte de intereses que pagaríamos sería cada vez menor si pudiéramos ir reduciendo el déficit fiscal. Sin embargo, lo que pagaríamos hoy está alrededor de 40% más que un bono estadounidense en dólares. Es una cifra absolutamente inabordable. Entonces, deuda con el sector privado no tiene posibilidad de refinanciamiento. Ahora, hay una discusión acerca de cómo es el cronograma de vencimientos, ¿sí? ¿Cómo caen estos vencimientos? Si vemos los próximos 4 años, este año y 4 más, el cronograma de vencimientos, lo que encontramos es que la deuda con organismos internacionales son 6.800 millones de dólares este año. La deuda en ley local son 37.000 millones de dólares. La deuda con el sector público son 28.600 millones de dólares. Y la deuda en ley extranjera son 5.100 millones de dólares. Es decir, la parte que habíamos dicho que era la parte, digamos, más relevante, el hueso duro de roer, se resume entre la parte con organismos y la parte con el sector privado, y en particular la parte con organismos, incluso hasta, si bien la mayor parte se explica por pagos al Club de París, incluso hay algo de fondos que entran por los desembolsos del BID, de la CAF, de préstamos que tienen una contraprestación mayormente en infraestructura. Es decir, la deuda con organismos es abordable, y viendo la magnitud podríamos decir
considerando a su vez el volumen de reservas también que tiene el Banco Central, un acreedor privado dice, vos este año me podés pagar, y el default no es inminente. De todas maneras, la visión que nosotros tenemos, tanto el Ministerio de Economía como cualquiera que analice los pagos desde el punto de vista de la economía argentina, es que el cronograma es insostenible. Si este año se puede pagar, es no solo a costa de grandes esfuerzos, sino a costa de seguir incrementando el ratio de endeudamiento de la Argentina, lo que implican los intereses de la deuda sobre el presupuesto total, y no solo eso, sino que además los próximos años lucen cada vez más complicados, ¿no? El año siguiente, 8.700 millones de dólares en el extranjero, otros 8.700, y a partir de 2022 y 2023 entran fuertes los vencimientos del Fondo Monetario, ¿no? Recordando cómo había sido el esquema del fondo, que había desembolsado el 90% del préstamo durante el momento del periodo de su firma, con el macrismo, acordando el pago del 90% prácticamente para el fin del periodo presidencial posterior, es decir, dejando la pesada herencia en la presidencia siguiente. Entonces, ¿por qué cada cual atiende su juego? Y porque entre los organismos internacionales y entre los acreedores, puede decir que hay una especie de disputa, porque los acreedores dirían, bueno, vos podés pagarme, incluso podés pagarme recurriendo a la parte que no activaste del stand-by del acuerdo con el FMI, y más adelante irás refinanciando tus vencimientos, y sobre todo el problema que tenés con el fondo, mientras que el fondo, que hace poco declaró la deuda insostenible, lo que decía era, bueno, ya, dado tu esquema fiscal y dado tu tasa de crecimiento hacia adelante, lo cierto es que no tenés posibilidad de refinanciar esta deuda de manera sostenible. Entonces necesitas arreglarlo. En este punto, digamos que la visión del FMI se acerca un poco más a la visión que podemos tener localmente desde la Argentina. Lo cual no implica, por otra parte, que el propio acuerdo con el fondo también tenga que ser revisado. ¿Cómo es la dinámica de todo esto? Una pequeña ecuación para ver cómo evoluciona el ratio de deuda PBI. El ratio de deuda PBI, como les comentaba, no es algo de lectura, digamos, única, es un indicador que es toqueteable, manipulable, pero al menos permite ver si la deuda va hacia una dinámica explosiva, es decir, si no para de crecer, eso significa que la deuda se hace cada vez más gravosa para la capacidad de ese país para generar ingresos, mientras que si se estabiliza, al menos lo que nos indica es que la deuda puede ir, se encuentra un nivel razonable, lo cual implicaría que a la larga el costo de refinanciamiento de esa deuda tendría que bajar, y eso, vamos, haría que la situación sea sostenible en el mediano y largo plazo. Entonces, si tomamos el ratio de deuda PBI, no todas las variables están normalizadas con el PBI, el ratio de deuda PBI hoy, este año, ¿de qué va a depender? Bueno, eso va a ser igual. El ratio de deuda PBI del año pasado multiplicado por lo que crezca el nivel de endeudamiento PBI dada la tasa a la que te estás endeudando, dividido la tasa a la que crece el producto. Y eso le restamos el superávit fiscal, ¿no? El superávit de endeudamiento, y a eso también le restamos la parte que se emita, ¿no? Si suponiendo que esto genera déficit, si se puede emitir, bueno, todo lo que se emita va a disminuir las necesidades de endeudamiento y por lo tanto lo que crezca el ratio PBI ese año. Entonces, considerando un ratio PBI inicial del 88%, ese 80% que les comentaba, un escenario de superávit fiscal, no ahora, sino después de hacer un escenario de déficit fiscal del 0,15%, dadas las condiciones actuales, y suponiendo que todo eso se financia con emisión, ¿no? Dada la tasa promedio de endeudamiento de un 6% tasa de interés y una tasa de crecimiento a largo plazo del 2%, eso lo que nos da es que partís ya de que el 88 suba a 92. Y si tomamos esa tasa de crecimiento queda estándar, queda en el 2%, bueno, dado el sendero fiscal que el Ministerio de Economía se había fijado de ligera reducción del déficit gradual, lo que nos da es que la deuda sigue creciendo, ¿no? Si además a eso le imputamos, si respecto a ese escenario base consideramos solo la deuda privada,
es esta línea que tenemos acá, este azul claro, lo que tenemos es que se parte de una base menor, ¿sí? Alrededor de un 60% de deuda PBI, pero la dinámica sigue siendo explosiva, ¿sí? Y si incluso le sumamos los efectos que habíamos comentado de la crisis de coronavirus, con la tasa de crecimiento menor, con incremento del déficit, que quizás no todo pueda ser financiado, con emisión, el ratio sigue siendo explosivo y empieza de un poquito más arriba. Entonces, ¿qué estabilizaría ese ratio de deuda PBI? Incluso considerando la situación inicial de caída del producto 5 puntos, 5,6 puntos por efecto del coronavirus, bueno, una quita del 50% a la masa de deuda. Y después, esa quita tiene distintas formas de distribuirse. Lo cierto es que lo que mira un acreedor cuando va a aceptar la quita es el valor presente de esa deuda, entonces importa no solo cuánto se recorte hoy del bono, es decir, el bono que valga 100, se van a pagar 50, sino además cómo se distribuyen los pagos en los próximos años, lo cual le da el valor presente de esa inversión. Ahora, en principio, si se consigue un aplazamiento, ¿sí? Con más años de gracia, tanto mejor para tener más margen fiscal. Ahora, solo con una quita de un 50% de PBI, el ratio de PBI, de la masa de deuda, el ratio PBI se estabiliza. ¿Sobre qué se va a aplicar o se va a intentar apuntar a ese esquema de renegociación? De conseguir un periodo de gracia, que veremos de cuánto puede ser, en función de la ecuación de valor presente neto, y una quita en torno al 50%, digamos. Bueno, se incluyen bonos de distintas características. Bonos que se emitieron para pagar el canje de la vieja deuda que había entrado en default. Los bonos que se llaman globales, que son bonos emitidos durante la gestión del macrismo, que se emitieron en un contexto de diferente arquitectura financiera y que tiene cláusulas de negociación diferentes para los eventos de default. Una parte de bonos bajo ley local y de letras del tesoro, pero que están nominados en dólares, que por eso decidió entrar al canje. Y otra parte de bonos de canje emitidos bajo ley local. Todo eso arma un universo, un perímetro de 83 mil millones de dólares, sobre las cuales el Ministerio de Economía va a buscar un acuerdo en la renegociación. Ahora, como les comentaba, son en mayor parte bonos de ley extranjera que se emitieron bajo características diferentes. Esas características se llaman las cláusulas de acción colectiva, y las viejas cláusulas de acción colectiva, en las cuales están entrando los bonos del canje 2005, son cláusulas que requieren, para evitar un default, que de cada serie que se emite, un bono se emite serie 1, serie 2, serie 3, de cada serie el 75% acuerde con la propuesta de quita, ¿sí? Mientras que las nuevas CACs son un poco más flexibles, ¿sí? Los bonos globales, que se había comentado, para mí se puede optar tanto por una oferta que la acepte el 75 por serie, o se puede optar por cláusulas de aceptación total, ¿no? Depende del tipo de bono, depende de la serie. Hay algunos que requieren que un 66% del total acuerde con la propuesta acá del Ministerio de Economía, o un 85% total lo haga, y un 50% por serie, o bien que lo acuerde un 75% del total, no por serie, pero pari passu, es decir, ofreciéndole el mejor acuerdo disponible a todos. El universo que hay dentro de cada uno son los bonos par y los discounts en las viejas CACs, y los bonos globales en las nuevas CACs. Una posible propuesta, dadas estas características, es que se le haga una oferta diferente a los bonos par y discount, ¿no? Que sea una oferta que el 100% de los tenedores de los bonos par y discount acuerde, y si se consigue que los bonos globales, al menos el 50% en cada una de las series, lo acuerde, dada la cantidad que tiene cada uno, la emisión de cada uno, se podría llegar a alcanzar la aceptación total. Es decir, lo que las cláusulas de acción colectiva permiten es licuar el poder de los fondos buitre, es decir, de los negociadores más agresivos en el proceso de discusión de la deuda. Ya se sabe que la deuda hoy como está es insostenible, que la posibilidad de Argentina de pagarla es muy baja.
¿Es creíble esa amenaza? Bueno, hay tenedores que consideran grandes fondos, por ejemplo, Pinco, Templeton, que compraron la deuda cuando estaba a niveles de paridad, cuando estaba a 100, que consideran que el gobierno puede pagar esos 5.100 millones de dólares este año para evitar el default, y no están, digamos, y si eventualmente pasaran a creer que el gobierno podría defaultearlo, podrían aceptar perder una parte de lo que sus títulos dicen que valen, ¿no? Y podrían aceptar que esos títulos que dicen que valen 100, acaso los canjeen por 50. Ahora bien, hay otros tenedores, que son los ya harto conocidos fondos buitres, que suelen ser muy estrictos en la negociación y ya compran a precios muy bajos, a precios de default. Por ejemplo, compran a paridades de 25, de 30, bonos que valen 100, y esos, cualquier cosa que se les ofrezca, no la van a aceptar porque quieren litigar e ir al fondo. Al fondo de la cuestión, no al fondo monetario, perdón. Ahora, ¿es posible con las CACs licuar el poder de los buitres? Bueno, es una posibilidad. Lo que no sabemos de todo es cuáles son los bonos que tienen los buitres, cuál es la cantidad de los bonos que tienen los buitres, y si acaso esa cantidad les va a dar un poder de veto. En principio parecería, por los números que se manejaban informalmente entre consultoras y demás, en principio parece que los principales tenedores son los de bonos, de bonos globales, son los fondos que no van a la estrategia de litigar hasta las últimas consecuencias, sino que podrían aceptar alguna parte de pérdida patrimonial con tal de que después del acuerdo los bonos recuperen algo de precio, puedan venderlos e irse a otro tipo de inversión. Ahora, la posibilidad de que acuerden es incierta, va a depender de los términos concretos de la propuesta, de cuál sea el periodo de gracia, de cuál sea el valor facial, el descuento en la masa de deuda que sus bonos dicen que tienen, y es algo que se va a ir desarrollando durante el transcurso de los acontecimientos. Dado el golpe que se está pegando en la economía argentina hoy por hoy, uno podría pensar que en principio la amenaza de default es más creíble y eso nos para de mejor manera, aunque a costa de un resultado lamentable, frente a la negociación. Pero frente a esta cuestión, realmente no podemos más que desearle éxitos a la administración actual y que la cuestión se resuelva de la mejor manera posible. Así que, bueno, eso es todo en cuanto a la exposición. Si quieren, puedo tomar alguna pregunta, si alguien quiere hablar, si no, leo el chat, como les parezca. ¿Alguien por ahí? Los maté de sueño a todos, en la última parte. Alberto Fernández anunció la posibilidad de suspender la deuda con acreedores privados. ¿Qué tan real es ese anuncio? Bueno, efectivamente es muy real, es muy posible. Lo encadena con la pregunta ahí de María Monza, que pregunta por qué no defaultemos y listo. Bueno, defaultear tiene costos, ¿no? Los costos inmediatos de un default no son los más certeros. Lo primero que ocurre es que los precios de los bonos pasan a ser cero y por lo tanto el costo de refinanciación de la deuda que les había mostrado se vuelve altísimo. Tiene un efecto, digamos, inmediato de shock macroeconómico y de la situación de crisis en la que estamos no sería lo más grave que uno puede esperar, pero seguro afectaría las posibilidades de crecimiento de la economía en el mediano y largo plazo. Es decir, si hay un default, después la Argentina puede tener cerrado el acceso al mercado internacional por 2, 3, 4 años, quién sabe. Hay un montón de estudios que se hacen sobre cuánto le lleva a una economía volver a tomar deuda una vez que declaró un default, y la verdad es que no son muy convincentes en el sentido de que hay mucha dispersión. Hay países que el mismo nivel de default pudieron arreglar su situación de deuda y ya pudieron emitir deuda en dólares nuevamente.
y hay países que les llevó 20 años poder hacerlo. De hecho, nosotros venimos arrastrando en parte muchas complicaciones por el evento de default del 2001. Ahora, ¿por qué nos interesaría tener abierta la ventana de financiamiento en dólares? Bueno, eso tiene que ver más con discusiones de estructura económica y del modelo de desarrollo que queremos para la economía argentina. Si pensamos que la economía argentina, digamos, se puede desarrollar sobre la base de sus ventajas comparativas naturales, es decir, sacando cualquier clase de intervención a la industria, sacando derechos a la exportación, achicando el Estado hasta que no tenga déficit y creciendo sobre la base de los productos que vende el mundo, en ese caso el financiamiento internacional realmente no nos sería de mucha utilidad. Ahora, si pensamos que la economía argentina, para poder crecer y tener una tasa de crecimiento a largo plazo más alta, para poder crecer generando empleo, tiene que desarrollar su entramado industrial y tiene que poder agregar valor en sus exportaciones, bueno, esa economía, por un lado, va a necesitar insumos claves, que va a necesitar, por lo tanto, dólares para poder traer esos insumos. Si no tiene capacidad de endeudarse, la posibilidad de traer dólares va a estar limitada por sus exportaciones. Y es el problema tradicional que algunos autores estructuralistas conocen como el de la restricción externa, ¿no? Y no solo eso, sino que en una economía que además en su coyuntura está muy dolarizada, digamos, en los hechos es bimonetaria, no solo ocurre que necesitamos los dólares para importar bienes de capital, sino que también a medida que los ingresos van mejorando, hay una mayor demanda de dólares solo por eso. Es decir, para poder superar la restricción externa o poder relajarla y poder crecer a tasas más altas y que los salarios sean más altos, incluso en pesos reales, es necesario en alguna medida relajar eso consiguiendo dólares que nuestras exportaciones nos dan. Y para eso es necesario el acceso al financiamiento externo. Claro que es un financiamiento externo que hay que hacerlo de manera puntual, analizada en función de qué beneficios nos trae a largo plazo, cuáles son las importaciones que se quieren sustituir, cuáles son las exportaciones que se quieren favorecer. Pero lo cierto es que si declaramos el default y cerramos cualquier posibilidad de financiamiento de acá a un plazo indefinido, no solo vamos a tener un shock macroeconómico recesivo este mismo año y el que viene, probablemente, sino que también vamos a poner en juego nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo. Después preguntan si... ¿por qué nos volteamos? Bueno, lo recién. ¿Por qué un deficit grave? Bueno, es lo mismo. ¿Es posible salir de la deuda sin congelar los pagos a los organismos? Este año sí, porque como les comentaba, son 6.800 millones de dólares, de los cuales la mayoría, 6.000 y pico, son del Club de París. Incluso está la posibilidad en la coyuntura actual, está habiendo discusiones entre los organismos internacionales acerca de generar waivers, condonaciones parciales, periodos de gracia, por la propia situación del coronavirus. Ya se hubo un anuncio del fondo instando a que los países declaren el cese de cobros de deuda externa en préstamos bilaterales, que son sobre todo, por ejemplo, los que China tiene con África, que Estados Unidos tiene con los países del Caribe, con los países menos desarrollados, como le llaman. Pero bueno, es una tendencia que empieza a mostrar que están discutiendo no tirar de la cuerda, no tensar la cuerda en este contexto complejo. Dada esa situación, bueno, incluso el pago del Club de París hasta quizás pueda reverse, habrá que verlo. Pero en principio, bueno, se puede abordar con la cantidad de reservas que hay y el problema con el fondo recién aparecería en 2022 y 2023. Lo que es claro es que el pago con el fondo tal como está diseñado, ese sí es imposible. Es decir, el pago con el fondo va a necesitar un periodo de gracia adicional, pero bueno, no es la discusión inmediata del día de hoy. Hoy por hoy, de alguna forma, nuestros intereses terminan más alineados con el fondo en el sentido de que estamos los dos discutiendo para poder conseguir la renegociación de la deuda privada primero. Por eso preguntan si deberíamos aceptar el último desembolso que falta del fondo. Bueno, ahí el trade-off es entre lo que el fondo pide a cambio de aceptar ese desembolso. El programa del stand-by, como está diseñado, es un programa muy lesivo para la economía argentina,
que además fracasó por completo, y sería raro tomar en el marco de ese programa ese dinero, porque no está claro a condición de qué sería, y no es evidente que nos ponga en una situación de negociación favorable para el beneficio que reportaría. Por otra parte, el fondo tiene otra clase de líneas, que esas estuvieron más en discusión en los medios, líneas más chicas, de 3.000 a 3.500 millones de dólares, para alivio de catástrofes como la que está sucediendo ahora. Ese en todo caso se puede considerar en función del trade-off que le comentaba con emitir. Es decir, en vez de salir a emitir un punto del PBI para medidas de contención adicional, bueno, ir a buscarlo al fondo. Lo cierto es que si tiene bajas condicionalidades, la tasa de interés de esos préstamos es baja, pero en el contexto en el que estamos, la verdad que no parece la mejor idea. Al menos en principio, la discusión inicial es la renegociación de la deuda y ver si una oferta agresiva a los privados despeja nuevos pagos. Preguntan también cuál es el impacto de la emisión de Estados Unidos. Bueno, como les comentaba, eso lo que genera es mayor liquidez mundial. Si ya Estados Unidos estaba en tasa de interés prácticamente cero, lo que se conoce como el límite cero de la política monetaria, que es que cuando bajaste la tasa a cero, si querés tener una política expansiva, ¿a dónde vas a ir? La tendrías que poner a tasa negativa, algo que es muy difícil de hacer o incluso que tenga efectos. Frente a eso, lo que Estados Unidos viene haciendo es los programas de relajamiento cuantitativo, que es cuando ya la tasa llega a cero o prácticamente cero, inyectar directamente dinero en el sistema financiero comprándoles títulos que tiene. Eso se hizo en su momento con los títulos basura de 2008, de la crisis de 2008, todas las hipotecas y sus derivados. Y es una salida que es muy cuestionada dentro del propio ambiente político académico estadounidense, porque frente a eso, la otra posibilidad sería emitir para tener una política fiscal expansiva. Hoy Estados Unidos está haciendo las dos cosas. Está teniendo una política fiscal fuerte de expansión y compensación, contención de los efectos de la crisis, y por otro lado está saliendo a emitir mucho para comprar títulos y bajando la tasa de interés. Lo que eso hace es básicamente generar más liquidez mundial y facilitaría las condiciones financieras de Argentina, digamos, si tuviéramos acceso a financiamiento. Pero lo cierto es que el riesgo país es tan alto, ¿no? Sobre casi cero, tengo que pagar 40 puntos, que igualmente es inservible para nosotros. Y bueno, ¿qué pasaría si no se diera el escenario de lograr una quita del 50%, al menos la que restablezca la sostenibilidad de la deuda? Y bueno, ahí estará la decisión de política económica de declarar el cese de pagos o no. Lo cierto es que ya hay pagos que ya marcan fechas claves. En principio tenemos el Bonar 24 la semana que viene, que si bien es bajo ley local, empieza a acelerar las fechas de definición sobre la situación de la deuda. Y bueno, en caso de que llegue, ¿no?, el momento de pagar, no tanto el Bonar 24, que es legislación local, pero sí en la legislación extranjera, y no se alcance el acuerdo, la declaración del cese en un pago lo que produciría es el default de prácticamente toda la deuda, porque la mayor parte de los títulos tienen dos tipos de cláusulas de aceleración, que es que si yo no te pago un cupón o un vencimiento de interés, traigo todos los vencimientos al presente y te paso a deber hoy todo lo que te iba a deber en el tiempo, y a su vez, si le defaulteo a un bono, le estoy defaulteando a otros, los de default cruzados son esas cláusulas. Entonces, acelerando y cruzando, lo que haces es generar el default prácticamente toda la deuda. Si eso ocurre, bueno, ahí va a haber más buitres que entren, pero a su vez va a haber mejores condiciones de negociación. Lo que es un poco extraordinario de la situación en Argentina es que estamos intentando negociar una deuda que efectivamente no se ha defaulteado, y si bien los precios cayeron mucho, no son cero. Entonces, los acreedores están ahí entre tener un título que vale entre 25 y 30 o el día de mañana uno que valga cero. Cuando valga cero, quizás la oferta argentina pasa a ser más atractiva. De hecho, la caída de los precios de los bonos estos días hizo que de por sí sea necesaria una menor quita para conseguir el mismo nivel de atractivo, digamos. Pero bueno, sus consecuencias son imprevisibles porque dependen de los actores a los que nos enfrentamos. Bien.
Bueno, no sé si no hay más preguntas, ¿Te parece? cedo la palabra a los comentarios que quieran. ¿Alguno o alguna se quedó con algún comentario bajo la manga para hacer? Bueno, veo que no. Ahí hay agradecimientos. Eh, Bueno, gracias a ustedes por quedarse en este plan atípico de viernes a la no, noche. la verdad que te agradecemos muchísimo desde Proyecto Económicas. Esta charla que estuvo buenísima, clarísima, como siempre. Y la verdad es que las alternativas, especialmente las de la segunda parte, son interesantísimas, ¿no? Como que de alguna manera el momento requiere de una reflexión y un pragmatismo para esta situación, que no te permite embanderarte así tan doctrinariamente, ¿no? La frialdad con la que planteas esos esquemas puede parecer un poco pesimista, pero también da optimismo de que, bueno, de que de alguna manera vamos a salir adelante. Así que, bueno, agradecerte muchísimo nuevamente en nombre de todo el grupo de Proyecto Económicas, agradecer a todos al haber participado un viernes a la noche. Tampoco es que iban a estar en un bar en estas circunstancias, pero de todas maneras, bueno, gracias a todos. Y bueno, los esperamos la semana que viene. Probablemente nos acompañe Lucía Sirmi Ogón, para hablar de, en esta situación, la economía del cuidado, que también es un aspecto bastante relevante de las discusiones que creemos que tenemos que dar. Así que bueno, probablemente usemos esta plataforma nuevamente, pero lo vamos a estar informando en las redes. Bueno, gracias Nico, nuevamente. Excelente charla, como dice Carla ahí. Gracias a todos. Dale, nos vemos. Nos vemos.